La Cuaresma es un tiempo para volver con más intensidad a Dios, para purificar el corazón. Y esta purificación del corazón supone una lucha contra aquello que mancha, que ensucia el corazón, el pecado. El pecado es un tema importante, no es el tema más importante, sin duda que el tema central de la religión es el amor de Dios, ese amor de Dios manifestado en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero tal como la luz nos hace ver la sombra, también la revelación del amor de Dios, de la misericordia de Dios, nos revela esa realidad oscura y es la realidad del pecado. Ahora, al hablar del pecado, hay una distinción que es fundamental, que es la que quiero ahora tratar con ustedes, la distinción entre el pecado mortal y el pecado venial. Pero antes de llegar a esto, ¿qué es el pecado? El Catecismo de la Iglesia Católica, siguiendo a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, define el pecado como una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Es decir, la ley eterna de Dios es el criterio para definir lo que es el mal, lo que es el pecado. ¿Y por qué la distinción entre pecado mortal y pecado venial? Es la distinción fundamental porque es la distinción entre la vida y la muerte. Todo pecado es un mal, porque significa ofender a Dios, contrariar su voluntad. Pero no todo pecado rompe la comunión con Dios. Y por eso la distinción entre pecado venial y pecado mortal. Pecado venial es sinónimo de pecado leve, sin duda que es un mal, pero no nos rompe en esa comunión con Dios. En cambio, el pecado grave, también llamado pecado mortal, se lo llama precisamente mortal porque da muerte a la vida sobrenatural del alma. Por eso, de alguna manera, sin duda rompe esa comunión con Dios. Como ustedes pueden ver en la pantalla, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios. Esa es la gravedad del pecado mortal, nos aparta de Dios. El pecado venial, en cambio, nos dice el Catecismo, deja subsistir la caridad aunque la ofende y la hiere. Detengámonos en las consecuencias del pecado mortal. La primera, ya la hemos dicho, rompe la comunión con Dios. Es como si colocáramos un tapón en el canal de la gracia que impide que la gracia llegue a nosotros. El pecado mortal nos priva de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Ya no agradamos a Dios, ya no somos gratos a Dios. Y por lo mismo, como enseña el Catecismo, el pecado mortal necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Es decir, para ser perdonado del pecado grave o pecado mortal, necesitamos ese arrepentimiento sincero del corazón, la humilde confesión en el sacramento, para que la misericordia de Dios pueda perdonarnos. Una tercera consecuencia del pecado mortal, necesariamente ligada con la anterior, es quien ha cometido un pecado mortal no puede recibir la Sagrada Comunión sin confesarse previamente. Sabemos que para recibir la comunión tenemos que estar en estado de gracia, tenemos que estar ya en comunión con Dios. Por tanto, si hemos perdido esa comunión, la tenemos que recuperar previamente antes de acercarnos a la comunión. En este sentido, hay un error que se ha difundido en algunos ambientes, como que quien tiene conciencia de haber cometido un pecado grave podría hacer un acto de contrición, recibir la comunión y después confesarse. No, la Iglesia no enseña eso. Primero hay que confesarse y luego acudimos a la Sagrada Comunión. Bueno, y la consecuencia
más dramática del pecado mortal es, como también enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, es que sin arrepentimiento tal pecado conduce a la muerte eterna. Es dramático, podemos pensar, ¿no? Pero es la consecuencia de la libertad del hombre. O sea, el hombre creado libre por Dios, Dios quiere ser libremente amado, servido, pero el hombre en su libertad puede rechazar el amor de Dios. Y por eso quien no se arrepiente, quien persiste en el pecado grave hasta el final de su vida, se priva del cielo. Es la condenación eterna. Bueno, esa es la gravedad del pecado mortal. Ahora, ¿cuándo hay pecado mortal? La Iglesia ha enseñado tradicionalmente que son 3 las condiciones para poder decir que se ha cometido pecado mortal. La primera, la más importante, la materia grave. Es decir, pecado mortal es toda violación grave a uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Insisto en la violación grave porque, como vamos a ver después cuando coloquemos algunos ejemplos, en algunos mandamientos se los puede violar levemente o gravemente según se trate del caso. Entonces, lo primero, la materia grave. Segundo, el pleno conocimiento, es decir, la persona tiene que tener conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Dice el Catecismo, lo pueden ver ustedes en la pantalla, la ignorancia involuntaria puede disminuir, sino excusar la imputabilidad de una falta grave, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Es decir, acá, al hablar del conocimiento, puede haber una ignorancia voluntaria o involuntaria. Ahora, ante los principios básicos de la ley moral es difícil ampararse en la ignorancia. Si alguien me dice, es que yo no sabía, padre, que robar era malo, yo no sabía que matar era malo o que mentir era malo, no le creo. Esa ley moral inscrita en la conciencia del ser humano. Pero es verdad que en otro tipo de materias o en ciertos actos que son consecuencias de esos principios básicos puede darse una mayor ignorancia y por tanto quien no sabe que algo es malo con ignorancia involuntaria siempre sería grave el acto, pero no sería imputable esa falta a esa persona. Materia grave, pleno conocimiento y tercero, deliberado consentimiento, es decir, debe tratarse de un acto voluntario, libre, que yo haya querido cometerlo. A veces hay circunstancias que limitan la libertad del hombre, por ejemplo, coacciones exteriores, ciertos trastornos psicológicos o psiquiátricos graves, ciertos hábitos arraigados de manera inveterada. Bueno, son circunstancias que pueden limitar la libertad. Entonces, estas son las 3 condiciones para que podamos decir que hay pecado mortal. Ahora, más en concreto, ¿cuáles son los pecados graves? ¿Cuáles son los pecados mortales? Como ya dije, pecado grave y pecado mortal son sinónimos. La palabra grave expresa la gravedad de la materia y mortal más bien las consecuencias, ¿no? Que mata la vida sobrenatural, nos priva de la gracia de Dios. Bueno, ¿cuáles son? Bueno, vamos a dar algunos ejemplos, no todos, no vamos a hacer una lista exhaustiva, por lo más no existe un catálogo por así decir, de pecados graves o mortales, ¿no? Pero demos algunos ejemplos tomando los 10 mandamientos. Por ejemplo, veamos los 3 primeros mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, respetar el nombre de Dios, santificar el día del Señor. Una persona que renegara de Dios, la blasfemia, el sacrilegio, sin duda son pecados graves. Faltar a misa el domingo, pudiendo haber ido a la misa, no viendo un motivo grave que nos libere de la obligación. Esto quizás poca gente lo sabe, ¿no? Pero la misa, el domingo y las demás fiestas a guardar
obliga gravemente a la conciencia del cristiano, porque estamos ante ese deber del hombre de rendirle culto público a Dios, como se está expresado en el tercer mandamiento de la ley de Dios. Pero es verdad que también hay otros comportamientos que a lo mejor no son tan graves y que no llegan y que son pecados veniales. Por ejemplo, me distraje un poco en la oración o en misa. Por ejemplo, utilicé el nombre de Dios un poco a la ligera. Bueno, será sin duda que es un mal, pero no es un pecado grave, ¿no? Distinto el perjurio. Si alguien jura falsamente en el nombre de Dios, ahí sí comete un pecado grave. Y podemos seguir con el resto de los mandamientos. El cuarto mandamiento nos manda a honrar a nuestros padres. Si alguien, por ejemplo, maltratara a sus padres, los ofendiera gravemente, los tuviera totalmente abandonados, sin duda que cometería un pecado grave. Pero a lo mejor un pequeño enojo, una impaciencia con los padres, bueno, no será pecado grave, ¿no? Quinto mandamiento, no matar. Bueno, sin duda todo lo que atenta directamente contra la vida es un pecado grave o mortal. El homicidio, el aborto, cualquier forma de colaboración con el mismo, el drogarse, el embriagarse, son pecados graves, ¿no? El sexto mandamiento, no cometer actos impuros, no fornicar. Es decir, la Iglesia siempre ha enseñado que la búsqueda del placer sexual fuera del ámbito del matrimonio legítimo es un pecado grave. Y en ese sentido, la fornicación es un pecado grave. Se entiende por fornicación el acto sexual entre dos personas que no están unidas por el sacramento del matrimonio. Cualquiera que sea la edad, es un pecado grave. El séptimo mandamiento, no robar. Bueno, yo creo que el sentido común nos dice que puede haber robos muy pequeños que no son un pecado grave, pero robos grandes que sí lo son. O sea, si un niño le roba 100 pesos a su mamá, bueno, sin duda que está mal, pero me parece de sentido común que no es un pecado grave. Lo distinto ya es asaltar un banco, es robar cantidades grandes, ¿no? Bueno, acá no existe una medida precisa para decir a partir de aquí es grave, a partir de acá es leve, pero el sentido común de alguna manera nos lo indica, ¿no? Octavo mandamiento, no mentir. Nuevamente, la mentira siempre es un mal, pero no toda mentira es un pecado grave. Si la mentira causa un daño, una calumnia, por ejemplo, sin duda estamos ante un pecado mortal. Pero si estamos ante una mentira más bien pequeña, que no causa daño, es un mal, es un pecado, pero no mortal, solo venial. Bueno, podríamos multiplicar los ejemplos. Ahora, para ir concluyendo, decíamos al inicio que este tiempo Cuaresma es un camino de purificación del corazón, y purificar el corazón significa purificarlo del pecado. Dentro del camino de la conversión del cristiano hay una primera purificación, que es la purificación del pecado grave o mortal. Es decir, quien se decide a seguir a Jesús debe decidirse con decisión, con determinada determinación, como decía Santa Teresa, a cortar con el pecado grave y a vivir en gracia de Dios. Por eso siempre la primera purificación, cuando empieza un camino de auténtica conversión, parte por una buena y completa confesión de nuestros pecados, para vivir en gracia. Y un buen cristiano, lo normal sería que estuviera siempre en gracia de Dios. El pecado mortal, con la ayuda de Dios y con una voluntad firme, se puede evitar siempre. La normalidad de la vida cristiana debe ser vivir en gracia. Esa es la primera purificación, la purificación del pecado grave. Luego viene, ya para quien ya ha pasado esa etapa, por así decir, ha dejado atrás el pecado grave, una segunda purificación importante también es la
de quitar del corazón, quitar del alma el afecto al pecado, no solamente al pecado grave, sino también al pecado venial. ¿Qué significa dejar el afecto? Que el corazón no esté de alguna manera apegado al pecado. Porque alguien podría tener esta actitud, podría decir, no, ya, yo no voy a cometer pecado grave porque no quiero desobedecer a Dios, porque quiero estar en gracia. Si estuviera permitido, lo haría. Eso nos muestra que todavía tiene un cierto afecto, un cierto apego al corazón. Por eso les digo que una segunda purificación que marca un progreso en la vida espiritual es desapegar el corazón, quitar el afecto al pecado. Y digo no solamente el afecto al pecado grave, sino incluso al pecado venial. Quizás evitar todo pecado venial en la vida es imposible, o sin una gracia especialísima de Dios. Evitar el pecado grave sí es posible, pero evitar todo pecado venial, bueno, algunos santos a lo mejor han llegado a ese punto, pero sí podemos quitar el afecto al pecado. Y por eso los santos, los grandes autores espirituales han distinguido dentro del pecado venial lo que es el pecado venial deliberado, es decir, hecho con plena conciencia, y el pecado venial casi por inadvertencia. Y en ese sentido, cuando se quita el afecto al pecado, al menos se debe procurar con todas las fuerzas evitar el pecado venial deliberado. Quizás el pecado venial, así por inadvertencia, por así decir, no será posible que lo quitemos, y por eso siempre estaremos confesándonos, siempre estaremos purificando el corazón. El pecado venial sigue siendo un mal. A lo mejor nos rompe la comunión con Dios, no nos impide acercarnos a la comunión, y esto quiero insistir. Si alguien ha cometido solamente pecado venial, acérquese a comulgar. Necesita la comunión para estar más fortalecido, porque el pecado venial va debilitando las fuerzas del alma, y por lo mismo necesitamos estar fortalecidos. Sin duda, cuando nos confesaremos también el pecado venial, pero él no nos impide acercarnos a la Sagrada Comunión. Emprendamos este camino Cuaresma entonces con este deseo de purificar el corazón. Como acabo de decir, la primera purificación a la cual todos tenemos que realizar, la purificación del pecado grave. Y luego ir quitando poco a poco todo afecto al pecado de nuestro corazón. Dios los bendiga.